Me parece que el Partido Popular en esta mañana, cuando ha dado una rueda de prensa, ha hablado de Juan. Yo no voy a hablarle a los ciudadanos de Juan, yo voy a hablarle a los ciudadanos de Juan, de Esther, de Antonio, de Samuel, de María y de Rosario. Yo quiero hablarle a los ciudadanos como portavoz del Partido Socialista y poner y alzar nuestra voz como partido de la oposición para poner encima de la mesa una realidad de la que el Gobierno del Partido Popular no habla, que se llama 290.000 extremeños en proceso de exclusión social, según el último informe de FOESA dependiente, de la Fundación FOESA dependiente de Cáritas, que nos dice, no nos habla de Juan, nos habla de muchos Juanes, de muchas Marías y de muchos Antonios, ciudadanos y ciudadanas extremeñas, que en estos momentos viven en riesgo de exclusión social, que viven en la pobreza, 1 de cada 4 extremeños que viven en la exclusión social más severa, que viven en la pobreza, mientras que este Gobierno está enredado en sus líos y en sus guerras civiles particulares y está enredado en hablarnos de estrategias a futuro para el 2025 en Extremadura, mientras que los ciudadanos que no tienen que llevarse a la boca no ven que su Gobierno ni hable de ellos ni ponga encima de la mesa soluciones al principal problema que tiene la región, que se llama pobreza y exclusión social. Por eso, desde el Partido Socialista, el pasado sábado, acompañamos a los campamentos Dignidad de la región y a los sindicatos convocantes ambos de la manifestación que dio lugar a que miles de ciudadanos salieran el sábado por la tarde en distintas ciudades de nuestra región. Es una realidad que está ahí y es una realidad de la que ni hablan en el Partido Popular ni ponen recetas encima de la mesa que quieran paliar la pobreza y la exclusión social en Extremadura. Dentro de 15 o 20 días se aprobarán los cuartos y definitivos presupuestos del señor Monago en esta calamitosa legislatura para los extremeños. Ninguna medida, ningún programa, ninguna propuesta que quiera con firme voluntad política acabar con la exclusión social de nuestra región, acabar con la pobreza de esos 88.000 ciudadanos que viven en exclusión social severa, que no lo dice el PSOE, que lo dice un informe de una fundación dependiente de Cáritas, de esos informes a los que el presidente Monago suele poner en duda cuando no le dan buenas vibraciones ni queda bien mediáticamente a su Gobierno, que es de lo único que se preocupa el señor Monago y no de los extremeños, a los que tiene que gobernar y a los que está obligado a dar soluciones para salir adelante y vivir con dignidad.